Nosotros tuvimos la oportunidad en otras ocasiones, en homilías y también en una otra charla, de hablar sobre el inicio de devoción que el señor Dr. Plinio tenía a Nuestra Señora, Madre del Buen Consejo, o Nuestra Señora de Fátima. Y creo que hoy sería un día muy oportuno de hablar sobre el origen de la devoción que el señor Dr. Plinio tenía al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué hablar del origen que él tenía del Sagrado Corazón de Jesús? Porque nosotros los heraldos podemos decir que el origen que nosotros tenemos de la devoción a Nuestra Señora Madre del Buen Consejo, o de Nuestra Señora de Fátima, o el del Sagrado Corazón de Jesús, es debido a la devoción que tenía nuestro fundador, Monseñor Juan, que aprendió también de aquel que fue su guía y maestre, el señor Dr. Plinio Correa de Olivera. Pero nosotros vemos cómo fue el origen de la devoción de Dr. Plinio al Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos que regresar no a la juventud o la infancia de este hombre, sino de su mamá, doña Lucilia. Cuando ella era joven, recibió de su papá una imagen chiquita del Sagrado Corazón de Jesús, una imagen hecha en Francia. Y ella tenía mucha devoción, una vez que fue un regalo de parte de su papá, que él tenía dentro un pequeño oratorio en su habitación y que quedó con ella durante toda su vida, hasta su muerte, quedó esa imagen. Y fue justamente esa imagen chiquita del Sagrado Corazón de Jesús que ella tenía en su habitación. Y cuando sus hijos, José y más tarde Plinio, cuando ella ya percibía que los dos conseguían seguir sus gestos de las manos cuando eran bebés, ella apuntaba para la imagen: Jesús, Jesús. Y siempre cuando ella preguntara para sus niños, ¿dónde está Jesús?, el niño, antes de hablar, ya miraba, ya apuntaba para el Sagrado Corazón de Jesús. Fue la alegría de esa madre tan virtuosa cuando escuchó las primeras palabras de sus hijos, que fueron Jesús y María. Antes de decir mamá, papá, fue Jesús y María. Más tarde, Dr. Plinio va a comentar que cuando escuchó historias de la vida de Nuestro Señor de los labios de su mamá, que fue su primer catequista, él escuchaba las descripciones que hacía de Jesús. Veía en los libros que tenía pinturas o ilustraciones de Jesús, pero decía que para él nuestro Señor Jesucristo era el Sagrado Corazón de Jesús, aquella figura que está presente en la estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Él ya estando un poquito mayor, él iba para la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, curiosamente, donde tiene un altar lateral, donde estaba una imagen, casi un tamaño vivo, sino tamaño vivo, de humano así, del Sagrado Corazón de Jesús. Y él decía que quedaba delante de esa imagen, y que esa imagen daba para él una perspectiva real de quién era nuestro Señor. Hasta tal punto que él decía que él, viendo la imagen, viendo cómo era la fisionomía, la cara de nuestro Señor, él decía que él veía mucho más discernía mucho más quién era nuestro Señor en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en esta iglesia, do que después, más tarde, cuando él vio el propio Santo Sudario. Cuando él vio el Santo Sudario, él dice: es Él.
pero imagen, que era imagen, era una pintura, representaba más nuestro Señor. Y él decía, lógicamente, ¿por qué? Por la gracia que ayudaba a él a discernir la verdadera fisonomía de nuestro Señor, representaba en la imagen nuestro Señor vivo, mientras en el sudario ya era Cristo muerto. Y él viendo esa imagen, era como que nuestro Señor hablaba en su interior. Nunca dice que fue una aparición así o que escuchó voces así, pero escuchó en su interior nuestro Señor diciendo para él, ¿quieres un lugar aquí dentro? ¿No quieres me aceptar? Mira qué tesoro que yo tengo. Esto es para ti. Yo tengo aquí muchos textos que están en portugués y no tenía tiempo para traducir para español, pero tal vez una otra palabra en portugués, portuñol, escapa. Y él decía que tenía la impresión que nuestro Señor miraba a él, no con ojos de vidrio, como son comunes de las imágenes, sino que nuestro Señor mismo miraba para él, y no era apenas él, Plinio, niño, que miraba y hablaba y rezaba, sino era el Sagrado Corazón de Jesús que también conversaba con él. Le imaginaba que el Sagrado Corazón de Jesús diría eso para él. Decía, aquí está ese tal Plinio, el niño número 1.500.000.000 y tanto, de quien mi gusto, en lo cual yo quedo complacido para apreciar tales aspectos buenos que él tiene. Es un niño boazinha, ¿sí? Bueno, ¿qué? Buenocito, sí. Boazinha. ¿Ah? Por lo cual yo me voy a mirar dignamente hacia él. Yo voy a tener compasión de él. Y una vez que él está aquí, tengo alguna cosa para decirle, de que él debe sacar provecho. Sí, no estoy hablando para ese niño, que tiene tal vez, sus 8 años, algo así. Decía que la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que creo que es una impresión que todos nosotros tenemos, de una seriedad. Decía así, parece una cierta violencia que él tiene su corazón fuera de su pecho y apuntando para su corazón. Más do que ese, aquel rojo que tiene el corazón muestra aquel sufrimiento. Más do que eso, en muchas ilustraciones también, una corona de espinas envuelta del corazón. Y eso aquí daba para una idea de seriedad, que hacía lembrar de su pasión y de cuánto que él sufrió por causa de nuestros pecados. Y como ese gran corazón de Jesús estaba diciendo para él, usted se da cuenta do que hace cada uno de sus hechos, do que con cada uno de sus actos, mira que han hecho a mi corazón, mira cómo hirió mi corazón, mira cómo yo soy bueno y el mal que ustedes han hecho. Pero decía que nuestro Señor no decía eso para condenarlo, sino con la intención de perdonarlo. Por eso decía que existe en mí, Sagrado Corazón, un manantial de afecto muy suave para perdonar, de compasión para atraer a aquellos que han pecado hacia su corazón. Bueno, después él decía que viendo esa imagen, escuchando esas voces interiores, esa conversación que tiene entre uno y otro, él llegaba a esa conclusión. Él es Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, y es preciso adorarlo. Él merece la adoración y yo debo adorarlo enteramente. Pero también es necesario que tenga una mentalidad conforme a su mentalidad. Esto es mi ideal. Y decir mucho más que apenas para rezar de nuestra imagen, o apenas para adorar a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Él quiere que toda su vida tenía como un eco
el Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso decía, si para él quería mucho más que rezar, mucho más que visitar, él quería vivir en el Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso él decía, si yo pudiese estudiar, rezar, conversar, en fin, hacer todas las cosas que hace un niño a los pies de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, sería para mí una explosión de alegría. Pues siento cuánto Él iba a entrar en mí, en torno de mí, incluso de mis amigos. Él decía que no puede pensar que, como a veces con algunos santos así, que abandona los amigos, abandona la familia, abandona la casa, los estudios y todo, para quedarse apenas delante de los pies del Sagrado Corazón de Jesús, rezando así en éxtasis durante horas y horas y horas. Es que no era eso que él quería. Pero él quería hacer todo lo que un niño hace delante de la imagen de Jesús. Si es para brincar, divertirse con sus amigos, que hace delante del Sagrado Corazón de Jesús. Si era para comer, hágalo delante del Sagrado Corazón de Jesús. Él decía, yo tenía las ganas de llevar un eclair, ¿sí? un dulce, y delante de nuestro Señor decir, Señor, mire ese dulce que yo tengo, que su sabor me hace recordar de ti. Yo voy a comer delante de ti. Y que todo lo que iba a hacer delante de esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Él dice que en el fondo era un deseo de consagración mundi, la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús y la sacralización de la orden temporal. O sea, no es que cada uno de nosotros debemos vivir dentro de una iglesia, sino que en todo lo que nosotros hacemos, en todos los actos del día, hacémoslo viviendo dentro del Sagrado Corazón de Jesús. Ese fue el deseo de un niño. Ese fue el deseo que él tenía cuando murió en el año de 1995. Y es el deseo que también nosotros recemos y tenemos para ustedes en este tiempo, en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima.